muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Pues miren nada más a quién tengo aquí conmigo. Está Roberto Garda. ¿Desde dónde nos visitas, Roberto? Platícanos. Desde aquí de la ciudad de Querétaro, fíjense. Aquí andamos. Muchas gracias por la invitación, estimada Claudia. Gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias, Roberto. Y pues bueno, él nos viene a hablar de un tema que es el pensamiento crítico para trabajar con los hombres. Y pues como siempre en Converso, comenzamos con una frase. Hoy le toca a Eduardo Galeano, que nos dice: al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y pues con esto comenzamos y quiero presentar a Roberto Garda Salas. Él es economista y magíster en sociología por la Universidad Autónoma de México, máster en metodología de las ciencias sociales por el Instituto de los Altos Estudios Universitarios, junto con Universidad Europea Miguel de Cervantes, y doctorante en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos México DF. Pionero de los estudios sobre masculinidades en Latinoamérica y con una vasta experiencia como especialista en estudios de género, masculinidad, violencia masculina y metodologías de intervención. Actualmente se desempeña como director de Hombres por la Equidad AC en México. En los años 90 creó junto con otros compañeros de CORIAC el programa de Hombres Renunciando a su Violencia. Posteriormente, a partir del 2005, en Hombres por la Equidad, los programas Caminando hacia la Equidad, programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja de la Secretaría de Salud de México, y en 2018 publicó el programa Nuevas Habilidades para los Hombres, que es el primer programa multinivel, multicompetente, con enfoque de género, que propone una visión decolonial, crítica e intersectorial para detener la violencia de los hombres. Todos estos programas han tenido un impacto amplio en Iberoamérica debido a que presentan una intervención fundamentada y sistematizada con hombres. Actualmente está desarrollando investigaciones sobre violencia masculina y propone una visión crítica de los estudios de género para los hombres. Pues él es Roberto Garda. Y Roberto, qué interesante toda esta visión, y creo que es importante hablar ahorita que leí tu semblanza. ¿Por qué tenemos tanto miedo a hablar del ejercicio de poder, de estas violencias de los hombres hacia las mujeres? ¿Qué nos Porque genera? yo creo, querida Claudia, ustedes habrán visto estas películas de El Señor de los Anillos, ¿no? Que realmente era el Señor del Anillo, porque nada más era un anillo, ¿no? Y todo el Ujú. mundo se peleaba por el anillo, ¿no? Esa película para mí representa un poco el anillo en particular, representa el pleito que trae la cultura occidental con la cuestión del poder. Todo el mundo se pelea en Occidente, en el mundo que nos es más familiar, por el poder. El poder es como el nuevo Dios que, que todo mundo desea. Algunos lo quieren tener a través de bienes, de bienes materiales, el dinero, bienes inmobiliarios, algunos a través de influencia, a través de ahora ya estos medios de comunicación, a través de una narrativa atractiva, a veces verdadera y cierta, y a veces manipuladora, o a veces las dos cosas a la vez, o a veces con mentiras. El poder hay quienes lo quieren detentar con una determinada estética, sobre lo que se entiende por lo bello, lo bonito, lo artístico. Entonces, o el poder político, ¿no? Quienes quieren detentarlo a través de la violencia, a través de la guerra, a través del uso de armas. Entonces, de alguna manera hay una pedagogía en Occidente que nos dice, pero no nos dice, a pelear por el poder, a competir por el poder, a que debemos desear el poder.
Y pero digo que nos dice y no nos dice porque no es algo explícito. Hay una pedagogía hacia toda la sociedad de que todos debemos de tener cuotas de poder. En el capitalismo eso se ha fomentado, en el neoliberalismo se ha exacerbado, particularmente la manera de tener poder a través de la adquisición de riqueza y de bienes. Pero no es la única manera, hay más formas de tener poder, ¿no? O sea, está el poder del que no tiene mucho, pero tiene sabiduría. El poder de quien no tiene mucho, pero tiene belleza. El poder de quien no tiene mucho, pero tiene influencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Occidente recientemente, justamente con todos los cuestionamientos de los movimientos sociales que han cuestionado el uso del poder que abusa, esto es, lo más frecuente es que quien tiene poder acaba abusando, quien tiene poder es poca la gente que lo comparte y que ayuda al bienestar para al tenerlo. Usualmente el poder te lleva a un mayor egoísmo, a un mayor clasismo, racismo, machismo, te lleva a conductas homofóbicas, racistas, te lleva a conductas opresivas. Entonces, nosotros en Hombres por la Equidad hemos construido un concepto que se llama epistemología de la opresión. Esto es, da miedo hablar del poder porque todo mundo nos peleamos por el poder. Da pena, vergüenza, es indebido decir que la gente queremos poder. Y porque no sabemos después qué hacer cuando lo tenemos, ¿no? O lo que acabamos haciendo es oprimiendo a otros, incluso a veces aunque no queramos, diciendo una palabra, un comentario, teniendo un gesto que acaba abusando de alguien. Entonces, en esta idea de, de una pedagogía no explícita del poder, hay un pacto. Y ese pacto consiste en el pacto de que el poder no habla de sí mismo. El poder siempre se va a negar. Si tienes poder, vas a decir que no, no tienes. Si quieres poder, si quieres poder, vas a decir que no lo quieres. Si ganas mucho, vas a decir que ganas poco. Si maltratas a tu pareja, vas a decir que no la maltratas. Si tienes conductas racistas, vas a decir que no es para tanto. Entonces, hay una lógica y eso es parte de una epistemología de la opresión, en donde los abusos deben ser negados, deben ser silenciados. Entonces, cuando me haces el favor de preguntar, estimada Claudia, ¿por qué cuesta tanto trabajo o por qué no se reconoce el abuso de poder? Es porque hay un pacto. Esa es una estrategia del poder que mucha gente reproducimos a veces nos rebelamos contra esa estrategia y hablamos del poder y del abuso del poder, pero es una forma, dentro de la pedagogía, el poder no habla de sí mismo. Y hay otra característica del poder, si tú quieres hablar del poder, vas a vivir consecuencias. Entonces, por eso no cualquiera se atreve a hablar de los abusos del poder. Claro, muy bien. Pues bueno, un poquito en esa síntesis que nos haces de lo que sería el ejercicio del poder y que creo que es muy impresionante el ver cómo esto viene influyendo fuertemente en estos vínculos que podemos mostrar en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Donde ejercemos precisamente este poder. ¿Por qué la violencia sistemática contra las mujeres sigue creciendo entonces? Si se supone que estamos trabajando en círculos de hombres, en esta concientización, en que ya a lo mejor dejemos de silenciar esos abusos. ¿Por qué sigue creciendo la violencia hacia las mujeres, contra las mujeres? Bueno, en general, no nada más crece la violencia hacia las mujeres, está creciendo la desigualdad en todos los sentidos en la sociedad contemporánea. La desigualdad de clase,
se concentra más la riqueza en un grupo que en otro. Están creciendo los odios y y la violencia homofóbica contra la población de la comunidad LGTBI más. Está creciendo la violencia hacia los adolescentes, hacia las adolescentes y las jóvenes, hacia los adultos mayores, hacia las adultas mayores, hacia las poblaciones indígenas de parte del crimen organizado, por ejemplo, pero también de parte del Estado. Entonces tenemos, y hacia las mujeres, por supuesto, están creciendo los feminicidios y este Estado se ha visto impotente frente al crecimiento de la violencia hacia las mujeres, pero ha decidido prácticamente no hacer nada. No nada más es una impotencia que la hay, sino que también hay una decisión de no hacer nada de parte de compañeras y de compañeros en el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, en general, la violencia está creciendo en todos estos ámbitos, particularmente la violencia de género, desde nuestro punto de vista, porque hay un grupo social, hay grupos sociales que están acumulando mucho poder. Y es paradójico, estimada Claudia, cuando tienes más poder, más cobarde y más miedoso te vuelves. Más lo quieres retener, más usas la mentira para que no te quiten el poder. Cuando tienes mucho poder, quieres más poder. Y entonces la manera en que puedes garantizar que no te quiten el poder es exterminando o manteniendo un control severo sobre los otros grupos sociales que podrían cuestionar tu poder, la manera en que lo ejerces, y que podrían en un momento dado quitártelo. Uh-huh. Entonces, yo creo que la violencia hacia las mujeres, hablando de la violencia de género y de la violencia hacia las mujeres en particular, ha crecido por dos cosas. Primero, de parte de los hombres, ha habido una crisis muy profunda de todo lo que detentaba al patriarcado. Eso no significa que el patriarcado esté cayendo, el patriarcado sigue vigoroso, pero una parte ya está en crisis. Esa crisis patriarcal ha sido en parte económica. Esta acumulación de la riqueza ha descobijado a muchos grupos de hombres que miran con recelo el caer en pobreza, el seguir pobres, el ver una mayor precariedad en su vida, trabajando más y viviendo menos, una feminización de la clase trabajadora y de la clase media de los hombres en general, y una depauperización. Entonces, esa sería una explicación muy economicista, y es real. No quiero dar una idea causística, porque hay crisis económica, hay crisis de la masculinidad, hay crisis de los hombres, porque hay una crisis económica, pero no solamente por eso. Hay una crisis de los hombres porque a nivel político afortunadamente, se ha avanzado en una cultura política democrática. O sea, qué triste, en lo económico se ha retrocedido, pero en lo político se ha avanzado, ¿no? Qué contradictorio, pero así son los cambios sociales. Tenemos una cultura política que cuestiona las formas del autoritarismo, que pugna por un ejercicio democrático del poder, o sea, que pugna por hacer visible el poder, por hacerlo transparente, la rendición de cuentas, que pugna por una mayor participación en el ejercicio del poder, y eso ha pegado tanto a nivel íntimo para los hombres como a nivel institucional y en los estados nacionales. Los estados nacionales autoritarios ya no son bien vistos, así como un jefe de familia en un hogar ya no es bien visto cuando ejerce el poder de manera patriarcal con sus hijos. O sea, ya, como decía Mafalda, en esta casa vivimos en una democracia, ¿no? Cuando le dicen, está tu papá, el jefe de familia, en esta casa vivimos en una democracia. Hay esa tendencia. Entonces, además de lo económico, ha habido esta cultura del poder democrática que está empujando a una cultura autoritaria.
Y además, algo que les ha pegado a los hombres ha sido el avance y el empoderamiento de las mujeres. Muchos hombres lo hemos visto bien, lo hemos incluso apoyado, lo comprendemos, pero hay muchos hombres que no, que tienen esta concepción dicotómica de que si ellas avanzan, nosotros perdemos. Recuerdo datos así muy, muy en general, no datos, sino algunas estadísticas en economía de el crecimiento en las famosas empresas estas de donde se contrataba mano de obra de las mujeres Ujú, en la frontera de México. Y si recordamos fue en a principios de este siglo, cuando empezaron los feminicidios en Ciudad Juárez, y una de las líneas entre crimen organizado, violencia del Estado, etcétera, era que los feminicidios también ocurrían por hombres muy enojados con mujeres trabajadoras de las maquilas. Y eso incluso en Tizayuca, yo me acuerdo cuando una vez en un diplomado que hicimos en Puebla, unas compañeras que estaban trabajando esos temas de feminicidios y trata de mujeres en esta parte, no creo que es Tlaxcala, no Puebla, planteaban esta cuestión del crecimiento del trabajo de las mujeres en las maquilas y el enojo de los hombres con eso. Entonces, en general hay un enojo, pero también hay mucha ignorancia de los hombres para relacionarse con las mujeres. Entonces, con mujeres empoderadas, con mujeres no obedientes, con mujeres que los van a cuestionar. Entonces, hay una crisis de los hombres que les impide estructural, política y cultural, económica y de relación con las mujeres, tanto de pareja, familiar, esposa, esposo, hermana, hermano, compañera de trabajo, compañero de trabajo, estudiante, mujer, profesor, hombre, académica, académico. O sea, en todos esos ámbitos, los hombres han demostrado una dificultad desde hace como unos 30, 40 años que están estos temas de reflexión sobre los hombres para relacionarse con las mujeres que están en un proceso de empoderamiento. claro. Entonces, pues estamos en esa problemática, estimada Claudia. ¿Y dirías que hay una cuestión ahí de temor, quizá a perder el control o de que no fuera necesario, por ejemplo, el ejercicio de poder sobre las mujeres o la violencia contra las mujeres, sino que habría otras formas distintas que a través de estos modelos, que tú nos vienes también a hablar de ellos, estos modelos, de estas propuestas educativas, un poco como hablar de esa liberación de las violencias, cómo el hombre puede liberarse del ejercicio de las violencias a través de cuestionarse, de voltearse a ver, de encontrar nuevas vías de relación. ¿Cómo serían estos modelos que propones tú? Sí, sería como dos aspectos. El primero sería esto que comentas, el temor de los hombres, ¿no? Yo no solo diría el temor de los hombres, sino diría que hay un temor de los grupos que tienen poder. Y por eso tenemos el surgimiento de los fascismos. Donald Trump fue el ejemplo más claro. Le Pen en Francia, esta candidata de ultraderecha, Vox en España, en Sudamérica, Bolsonaro, este, y en general en México, pues no sé qué tanto el PAN se está acercando a esas propuestas, les cuesta trabajo verse como un partido de corte fascista, pero ante el debilitamiento de una derecha más democrática, pues está tomando fuerza una derecha conservadora. Entonces, a nivel mundial, sí hay un negacionismo de las opresiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, los supremacistas blancos dicen, negamos que haya existido, muy cercanos al fascismo y al nazismo, ellos dicen y ellas dicen, negamos que haya existido el holocausto. O sea, dicen, eso no pasó, es una invención de los judíos.
Tenemos el negacionismo, por decir, llamarlo de alguna manera, de la capacidad de las mujeres para poder desarrollarse igual que los hombres. Y eso los sostenía Donald Trump, lo sostiene Bolsonaro y sus seguidores y seguidoras, ¿no? O sea, como una manera de hacer política. De hecho, de ahí viene la concepción de posverdad. Una manera de negar es decir mentiras. Es no es que las mujeres tengan la misma capacidad de los hombres, es que les hemos dado permiso, por ejemplo. Entonces, es una manera muy sutil de manejar afirmaciones que han aprendido, hay toda una retórica, estos Ujú, grupos negacionistas que están tomando mucho poder. Entonces, no es solamente los hombres en particular los que tienen miedo. Por eso, esta parte que comentaba, ¿no? Y para el público que nos escuche, es entre más poder se tiene, que es lo que nos deja el neoliberalismo, grupos con mucho poder, más miedo se tiene, más posibilidades hay de más violencia, bueno, hay más violencia, y hay más ujú. posibilidades de guerra, de una tercera guerra mundial, por ejemplo. Vemos la estrategia que está teniendo Estados Unidos, que le sobra el dinero, de una estrategia de cooptación de China y de amenazar a Rusia poniendo, extendiendo la OTAN cerca en Ucrania, pretendiendo poner en Ucrania ejércitos. Entonces, no es solamente los hombres, bueno, pero es que ahí viene algo interesante. Todas estas estrategias del poder en los grupos, en los partidos políticos de corte fascista, en los estados nacionales que tienen estas políticas expansionistas y que amenazan a otros estados nacionales, en este odio y esta crítica a los movimientos feministas y de diversidad sexual, usualmente son enarbolados por hombres que se identifican con posturas masculinas y machistas. Para mí son sinónimos. Y también hay algunas mujeres que asumen esos roles y los reproducen. En Vox, en este partido de ultraderecha español, está también formado por mujeres. O sea, entonces tenemos efectivamente que esa cultura del miedo de estos grupos con poder la han logrado transmitir a grupos muy castigados económicamente, que algunos grupos de la clase media, a grupos empobrecidos y populares, donde muchos hombres que no tienen trabajo, que han visto su vida económica disminuida, que han visto con recelo el empoderamiento de las mujeres, que tienen poca o mucha educación, pero que se identifican con valores tradicionales, como la familia tradicional, y que ve con recelo el avance de los movimientos gay, del movimiento feminista, estos hombres se han identificado con estas élites y han ido formulando esta narrativa que no es distinta a la narrativa que formuló Hitler para empoderarse y para manipular al pueblo alemán y justificar la Segunda Guerra Mundial, las invasiones hacia otros estados y que dio pie a la Segunda Guerra Mundial, han formado una narrativa de verdades a medias, o sea, mentiras o de mentiras explícitas. Han generado una narrativa que confunde, que si la sumamos a los medios de comunicación y a las redes sociales, que confunde, que intenta desorientar sobre lo que significan los derechos humanos y los derechos de grupos como las mujeres y su derecho al trabajo, a la salud, a decidir sobre su cuerpo, etcétera. Y estos grupos han creado esto que le llamamos posverdad, que es tratar a la mentira como si fuera una verdad, que afortunadamente todavía se ha caído, o sea, el mayor símbolo de que eso ha estado fracasando ha sido, por ejemplo, la derrota de Donald Trump del año pasado, del año antepasado, en 2020.
pero y de que no ha avanzado tanto la ultraderecha como ellos y ellas quisieran, pero lo real es que también tampoco se ha debilitado. Entonces tenemos un grupo social constituido en buena parte con hombres muy enojados, Mm, enojados con la vida, con los sistemas democráticos, liberales o de izquierda, y con las mujeres cuando manifiestan el ejercicio de su derecho y su empoderamiento, y son hombres que están dispuestos al asesinato, a la organización de corte fascistoide y muy violenta, ¿no? claro. Pues eso sería como en una de las partes. Mencionabas que había dos Uh -huh. situaciones. Una sería esa, la parte gubernamental, el ejercicio de poder de estos grupos sobre las minorías y abusando de la cuestión económica, a veces el rezago económico que hay, infundiendo de cierta forma temor. Y la otra postura, ¿cuál sería? ¿Cuál es la otra forma de intervención? Y la otra parte es cómo intervenimos con ese escenario, efectivamente, ¿no? Ujú, Mira, yo creo que la intervención con estos grupos inicialmente fue muy ingenua. Se pensaba que con grupos de control de ira, todavía se sigue pensando que si vas a tu grupo de control de ira vas a poder desmontar toda el aprendizaje opresivo que traes. Y no, hay tipos muy violentos que no manifiestan ira, pero manifiestan mucho control, por ejemplo. ujú. Yo creo que hemos ido aprendiendo a lidiar con estas personalidades, o sea, la escuela de Frankfurt ya empezó las primeras reflexiones vienen de la filosofía, de, de Hannah Arendt, de Adorno, de, de una serie de reflexiones, incluso de Carlos Marx, cuando reflexionaba sobre los capitalistas, este, vienen, ¿por qué hay un grupo social que se da el derecho de ser abusivo y de ejercer la violencia? La escuela de Frankfurt nos hablaba de la personalidad autoritaria, Eric Fromm nos hablaba. Entonces yo creo que un primer lugar, y ahí nos podemos acercar ya un poquito a lo que es el seminario Salamandra, justamente, es empezar a acercarnos a estos autores y autoras, porque no es nuevo, no son nuevas las reflexiones para entender por qué hay un grupo social que abusa. La Segunda Guerra Mundial fue una gran escuela, una triste escuela para esta generación de pensadores y pensadoras, pero ellas y ellos, leer la Escuela de Frankfurt es central para empezar a ver las primeras aproximaciones a lo que son personas que abusan. Una de las primeras enseñanzas que nos da es la Escuela de Frankfurt es problematizar, y no estoy diciendo que ahí lo agote la reflexión de la Escuela de Frankfurt, es lo que yo he aprendido. Debe haber más cosas, a leer a Gadamer, a leer a tantos filósofos y filósofas tan brillantes. Pero Hannah Arendt reflexiona sobre la personalidad burocrática. Ya Max Weber ya había hablado sobre la personalidad burocrática, que esa es una mirada más sociológica, que revisaríamos también en el seminario Salamandra. Pero hablando de filosofía, esta Hannah Arendt, ella reflexiona sobre, en el caso de Eichmann, un nazi que llevaba a cabo la logística para asesinar judíos. Ella se pregunta cómo era posible que este hombre hiciera eso con tanta frialdad. En su juicio, ella dice, o sea que un hombre que es capaz de participar en el exterminio de otro grupo social, como yo siento que está pasando hacia las mujeres. Yo creo que se está viviendo una situación de exterminio, de holocausto, hacia muchas mujeres. Hannah Arendt se pregunta, o sea que un hombre que se presenta como buen padre de familia, como un hombre que respeta las reglas que el Estado nazi ponía en ese momento, que es funcional, es un buen burócrata, eh, pero este hombre hizo toda la logística para exterminar personas. Entonces, la Escuela de Frankfurt nos permite hacer la reflexión
de que qué pasa con el ser humano, más allá de los estudios de las masculinidades y esas cosas que yo totalmente no, hay cosas interesantes, pero se quedan pequeñas frente a este tipo de reflexiones. Ahí es cuando yo digo, trascendamos los estudios de las masculinidades, por favor, hay cosas más interesantes. Entonces, vienen estas primeras reflexiones sobre cómo es posible que haya hombres que hagan este tipo de prácticas. Y entonces la Escuela de Frankfurt sobre lo que reflexiona es sobre la obediencia, sobre el peligro de sociedades donde grandes grupos de hombres, como los soldados, por ejemplo, nazis, y cualquier institución burocrática logre la obediencia. Y esto lo podemos ver en México cuando hay hombres que le entran al juego, incluso mujeres también, al juego de la corrupción y son obedientes. Cuando hay grupos organizados que ejercen violencia y se hacen de jóvenes y se hacen de otros hombres que son obedientes. Entonces la obediencia es un gran problema. Entonces, ese es una primera acercamiento que hay que reflexionar cuando trabajemos con hombres que ejercen violencia. Son hombres que a través de su violencia demuestran una obediencia a algo, a algún mandato de género, de raza, de orientación sexual, de edad. Y entonces en la intervención hay que comprender cuál es esta violencia que este hombre está ejerciendo. Hablando de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, hacia la comunidad de la diversidad sexual, estos hombres homofóbicos, misóginos que ejercen violencia, obedecen mandatos sociales. Eso es lo que nos enseña la Escuela de Frankfurt. Desafortunadamente, las intervenciones no caminaron por ahí. Las intervenciones se fueron más por cuestiones más prácticas, sobre todo en Estados Unidos, cuando se empezaron a dar intervenciones con grupos de control de ira y de tipo psiquiátrico, dando medicamento a los hombres, como si el ejercicio de poder fuera una enfermedad. Y no es una enfermedad, es un aprendizaje, es una cultura. Después, en los años 70, empezaron los grupos feministas a reclamar y junto con otros hombres que tenían una postura más radical en el trabajo con hombres, empezaron a formular el trabajo con hombres centrado en el poder, efectivamente, en el ejercicio del poder. Pero fíjate, Claudia, que pasó algo muy interesante. Surgieron los grupos de liberación de los hombres, que son los antecedentes de los estudios de las masculinidades. Y ellos desviaron la atención y dijeron, no, el problema no es el poder, el problema es que los hombres también somos víctimas del patriarcado. Y empezaron a generar una narrativa que colocaba a los hombres como víctimas. Y esos son los antecedentes de los estudios de las masculinidades. Hay que leer a Connell y su libro de las masculinidades o masculinidades, y él perfectamente comenta que los hombres viven una opresión de otros hombres. Él le llama masculinidad hegemónica y masculinidad subalterna. Pero ese tipo de intervención que hasta la fecha la reproducen algunas redes sociales y que ha tenido todo un boom cuando se habla de la nueva masculinidad o la masculinidad diversa en transición o nuevas masculinidades o las masculinidades, es una forma de intervenir que desde mi punto de vista es incluso peligrosa, porque profundiza sobre la vida emocional de los hombres, pero no sobre su ejercicio del poder. En los 70s surgen los primeros, diferenciándose de estos movimientos de liberación de los hombres, surgen por otra parte los primeros programas de atención a hombres que ejercen violencia. Surgen modelos como Emerge en Estados Unidos, y después en los 80s el modelo LUT, y después han ido creciendo en los países escandinavos, en Europa, en América Latina, aparecimos en los 90s, Corea en su momento, y con una propuesta de, bueno, vamos a intervenir con hombres sobre su ejercicio del poder, no solo sobre su vida emocional. Y ahí es cuando ya viene una diferencia con lo que son los estudios de las masculinidades y la intervención con hombres que ejercen violencia. Aunque también te soy muy honesto y para la gente que nos escuche,
esto es algo que apenas nos cae el 20 ahorita. En ese momento, en los 90, en la primera década de este siglo, no lo veíamos así. Pensábamos que todos trabajábamos lo mismo. No, no todos trabajamos lo mismo. Eso es algo que ya nos quedó claro ahorita. Ok. Y entonces empezó en los 90, en América Latina, primera década de este siglo, empezaron a elaborarse propuestas de intervención con hombres que ejercen violencia. Las primeras fueron de corte cognitivo-conductual, más psicológicas, más terapéuticas, de narrativa. En Brasil se trabaja mucho eso. Algunas con enfoque de género, la mayoría, otras no. Después se elaboraron nuevas propuestas cognitivo-conductual con enfoque de género. Después fueron multinivel, multicomponente, que eso ya hablamos después del 2010, empezaron a problematizarse y a mejorarse los procesos de intervención. Y esas metodologías, las cognitivo-conductuales, básicamente era cambiar la conducta de violencia, disminuirla, erradicarla. El programa de hombres denunciando su violencia que creamos en los 90, en Coriac, tiene esas características con enfoque de género. Después las metodologías multinivel, multicomponente problematizan, dicen, no solamente se trata de cambiar la conducta de violencia, se trata de comprender la manera en la que se construye la idea de desigualdad en cada hombre y cómo en su vida familiar, en su socialización, en lo que aprendió de cómo comunicarse, de cómo expresar sus sentimientos, de cómo reaccionar ante determinados conflictos, pueden estos hombres ejercer a veces la igualdad, la equidad con las mujeres, o pueden a veces ejercer el abuso. Los modelos cognitivo-conductuales no reconocían mucho las conductas de igualdad. Los modelos multicomponente y multinivel sí. Y después tenemos, entonces en los modelos multinivel y multicomponente se trabaja tanto prácticas de igualdad como prácticas de violencia. Y lo que se busca es una comprensión de por qué ante algunos conflictos ejerzo más violencia que conductas igualitarias. Entonces se busca una transición en disminuir las conductas de violencia y aumentar las conductas de igualdad a través de la intervención de componentes. ¿Componentes como cuáles? Componente cognitivo, componente emocional, el componente de corporal, el componente de comunicación, etc. Nosotros trabajamos 7 en el programa de Caminando hacia en el programa Caminando hacia la Equidad, que después mejoramos en el programa Nuevas Habilidades para los Hombres. Y ya finalmente, pues están, que ya son modelos del 2019, yo creo que más con la pandemia, nos obligó a pensar nuevas metodologías de intervención con hombres, que son modelos más de corte decolonial, crítico y feministas. Y ya no solamente con enfoque de género, no, feministas. ¿Por qué, estimada Claudia? ¿Por qué llegamos a esas metodologías? Primero porque la realidad nos alcanzó. Todo lo que se ha hecho con hombres desde los estudios de las masculinidades es un fracaso. No dudo que haya algunas intervenciones que logren hombres más sensibles, que logre que algunos hombres se sientan mejor al expresar sus emociones, pero la conducta de violencia hacia las mujeres, que varias redes de hombres han dicho que les preocupa mucho, que no es cierto. Eso no se ha tocado. Un hombre puede haber mejorado su paternidad, puede hacer más trabajo doméstico, pero seguir ejerciendo contra la pareja. Si eso no se toca, entonces todo lo demás es una simulación con relación al problema de violencia hacia las mujeres. Claro, es que hay que contrastar ahí, ¿no? Los hechos con los discursos a final de cuentas. Sí, sí, lo que nosotros observamos era que muchas de estas redes de las masculinidades generaron intereses económicos con empresas privadas, con financiadoras internacionales, y les convino el concepto de trabajar las masculinidades. Pero siempre la pregunta fue, ¿y dónde está la violencia hacia las mujeres? ¿Dónde está el concepto de violencia masculina? Y si tú ves sus textos,
Ellos te hablan de masculinidad hegemónica, no te hablan de violencia masculina. Ellos te hablan de machismo, no te hablan de patriarcado. Ellos te hablan de privilegios, no te hablan de poder. Entonces, en los estudios de las masculinidades hay toda una simulación sobre la atención a lo que es la violencia de los hombres, pero en su marco teórico no lo contempla. Insisto, leamos a Connell, y que es el principal teórico de estos estudios, y ahí nos va a quedar claro. Y nada más te redondeo la idea de los modelos ya decoloniales. Lo que hemos aprendido es que necesitamos en estos modelos partir de una pedagogía del pensamiento opresivo. La manera en la que los hombres ejercen la opresión tiene una lógica, tiene una estrategia, tiene un método, tiene una ontología, tiene una epistemología. Hay que comprender esos aspectos que están cruzados no solo por una concepción machista de ser hombre, no. Están cruzados además por una concepción clasista, racista, androcentrista, adultocentrista, heteronormativa de la sexualidad. Entonces, el pensamiento opresivo es más complejo de lo que creemos. En este seminario Salamandra, justamente lo que queremos invitar a problematizar. Y partimos de algo muy simple, querida Claudia. Sabemos menos de lo que creemos. Somos más ignorantes con relación a ese tema de lo que creemos. Por eso, intervenir es un arte, porque el ser ignorantes ante un fenómeno, y esto es totalmente opuesto a lo que se esperaría en una epistemología positivista que dicen hay que hacer un diagnóstico y ya sabemos, vamos a intervenir. No, es que tal vez aquí la ignorancia es algo a favor, porque si intervenimos sabiendo menos, vamos a tener la humildad de preguntar más, de escuchar más y de entender por qué un hombre ejerce violencia. Cómo Juan, en su contexto, un pueblo en Veracruz, en la Ciudad de México, Juan Enrique en su contexto, cómo articula varios saberes que los lleva a decidir la opresión. Y cómo al escuchar podemos facilitar procesos de cambio en estos hombres. Esto se acerca más, este tipo de, yo creo que metodologías coloniales y críticas se van a acercar más a que por intervenir entendamos ejercicios más etnográficos que procesos de intervención terapéutica. No está desligado, pero yo creo que quienes se forman en este tipo de metodologías, que es un poquito lo del diplomado, que es donde formamos gentes para que aprendan, además de un diálogo terapéutico, también aprendan a tener un diálogo etnográfico, porque la etnografía te enseña metodologías para comprender el contexto. Claro. Por eso le llamas también intersectorial en ese tipo de estudio, ¿verdad? Sí, porque cada hombre tendría que decirnos, bueno, no tendría que decirnos, nosotros tendríamos que tener la sabiduría de ver cómo preguntar. O sea, una intervención crítica parte más, además, no solamente de su reconocimiento que sabe menos del fenómeno, sino que se centra más en la pregunta que en la respuesta. ¿Por qué? Porque se reconoce más ignorante que de lo que sabe. Ese es el problema con los estudios de las masculinidades. Los compañeros y compañeras creen que saben mucho y cuando dan talleres, lo que acaban haciendo es colonizar el pensamiento de los hombres y todos los hombres te salen siendo parte del club de Toby de las nuevas masculinidades o de las masculinidades. Aquí no aspiramos a eso. Aquí lo que aspiramos es poder formularles a los hombres algunas preguntas que puedan ser significativas para que ellos puedan reflexionar sobre cómo su lugar de clase social influye o no y cómo influye o cómo no influye en la violencia hacia la pareja. Cómo sus creencias sobre la sexualidad y la heteronormatividad influyen o no hacia su odio
hacia su hijo que es gay, por ejemplo. Claro. Aspiramos más a que los hombres formulen narrativas para que comprendan cómo su experiencia de violencia hacia las mujeres es parte de un entramado de violencias sociales de clase, raza, edad, etcétera, en donde una manifestación es la violencia hacia las mujeres. Y cómo el ir deteniendo esa violencia les puede cambiar lugares opresivos en las otras dimensiones de las desigualdades. Y es que a final de cuentas hablar del ejercicio de las violencias pues nos puede liberar, ¿no? Creo que eso también es algo importante dentro de este trabajo, de estos modelos de intervención que ustedes realizan, el poderlo verbalizar, reconocer. Sí, fíjate, aquí estas palabras que usas a mí me llevan, y creo que es importante para la gente que nos escuche, me llevan a algo que hemos aprendido con metodologías críticas, que es cuando se hace una intervención más cargada hacia lo terapéutico, se centra mucho de manera consciente o inconsciente la intervención en la resignificación de la experiencia emocional. Y usualmente resignificar pasa por reconocer el ámbito emocional de mi experiencia de violencia. E incluso cómo yo lo viví en la infancia y lo que aprendí ahí que sigo reproduciendo. Y son grados de resignificación. Pero las intervenciones críticas, y eso es a mí lo que me apasiona, porque estamos aprendiendo, o sea, igual nos equivocamos, pero van más allá de intervenciones críticas y decoloniales e interseccionales, porque no solamente buscan resignificar, buscan deconstruir. Y no se puede deconstruir un ejercicio de violencia de género sin tocar las otras violencias de clase, de edad, de raza, etcétera. Incluso donde efectivamente tal vez este hombre en algunas intersecciones sea el víctima, por ejemplo, del patrón, por ejemplo. Claro. Entonces, la comprensión de la violencia debiera o podría permitir a los hombres, que ese es para mí un indicador de avance de usuarios en los grupos de hombres, cuando un hombre tiene no solamente para su violencia hacia su pareja, o la para frecuentemente, o sea, no aspiramos en las intervenciones a eliminar la violencia de los hombres hacia las mujeres, eso no existe, o sea, hay tantas desigualdades que influyen y los hombres deciden que influyen en ellos para seguir ejerciendo violencia, pero sí disminuye mucho. Pero un indicador significativo para nosotros que apunta más ya no solamente a resignificar, sino a deconstruir, es cuando los hombres cambian de trabajo. Cuando los hombres deciden replantear su proyecto de vida, no nada más en la relación de pareja, sino de ellos mismos. Claro. Y se dan cuenta que están alienados en todo el sentido marxista de ellos mismos, que están enajenados con el trabajo y con el dinero, y dicen, ya no queremos eso. Entonces, los procesos de deconstrucción son bien interesantes y yo creo que pues el seminario Salamandra apuesta a pensar juntas y juntos cómo qué implica este nuevo campo de lo que llamamos, con esta palabrita que se puso muy de moda, este concepto de deconstrucción, pero que yo creo que es afortunado porque sí podemos problematizarlo, enriquecerlo en un sentido más amplio para la intervención con hombres desde un lugar más crítico. Claro. Bueno, pues es que no podemos hablar de violencia si no hablamos de interseccionalidad y creo que eso es importante analizar la totalidad para poder comprender los fenómenos desde esta visión crítica. Y pues yo te agradezco mucho, Roberto, se nos fue rapidísimo la hora con Sí. todos estos comentarios tan nutricios. Te agradezco tu generosidad en este compartir y bueno, dime dónde te contactamos para este seminario Salamandra, que ya estamos a la expectativa de que comienza, al parecer en febrero comienza. Sí, ya inicia el 17 de febrero del 2022. Si se interesan, pues con todo gusto. Yo, bueno, te agradezco también el espacio para difundirlo. Te súper agradezco tu interés en mi trabajo, en el Hombres por la Equidad. Muchas gracias. Y bueno, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook de Hombres por la Equidad o en la mía personal de Roberto Garda. Pueden también escribir al correo de cursos hxe@gmail.com.
Y en cualquiera de esos dos lugares, con todo gusto, podemos aclarar sus dudas. Los requisitos tienen un costo. Con todo gusto lo hubiéramos dado gratuito, como hemos hecho otras actividades, pero sí requerimos un pequeño ingreso. No es muy alto realmente. O sea, yo les invito a que ahí más bien pedimos como una cuota más de solidaridad con la asociación, Claro. pero yo creo que sí es la reflexión necesaria y va a ser profunda, porque el problema de la violencia no podemos andar diciendo que trabajamos violencia, como lo hacen muchos compañeros de las masculinidades, sin un marco teórico y metodologías que realmente y efectivamente la aborden y busquen disminuirla. Pensar el fenómeno del poder, que fue con lo que empezamos la plática, y el de la violencia en particular, que para nosotros la definición de violencia es abuso de poder, es Ujú. complejo. Entonces requerimos un marco teórico complejo. Entonces vamos a construirlo, lo estamos construyendo. Claro. Y no aspiramos a un marco teórico único. Aspiramos a marcos teóricos que me expliquen las violencias de género en mis contextos, las violencias masculinas en mis contextos. Entonces, pues por ahí va la idea y esas son las direcciones, estimada Claudia. Muchas gracias. Y pues sobre todo, ¿no? Pensar que a final de cuentas, esta parte liberadora también, hablando de los hombres, los lleva también a encontrar felicidad en el quehacer personal, a identificarse más en esa congruencia y en esa sintonía con lo que realmente buscan, ¿no? Y eso también se vuelve liberador y creo que se deja ya de tener esta perspectiva de querer dominar cuando tú te vuelves también libre, ¿cierto? Sí, mira, yo no sé si al final haya felicidad. Lo que sí sé es que siendo muy rigurosos con la metodología y el pensamiento crítico y comprensivo, hay comprensión. Ujú. Los hombres empiezan a comprender cuando entran a este tipo de trabajos, primero, que ellos son responsables de ellos. Nadie, ni la pareja, ni los hijos, ni el Estado se va a hacer responsable de ellos. Y que entonces somos nosotros los que junto con alianza con las mujeres y otros hombres, Ujú. tendríamos que ejercer nuestro propio bienestar. Y eso se llama ciudadanía. Entonces, lo que sí te puedo decir es que los hombres, después de entrar a estos grupos, aprenden a hacerse responsables de su bienestar. Ya se da por hecho que se hacen responsables de sus conductas de violencia. Y entonces se dan cuenta que mucha de la energía que gastaban violentando y controlando realmente tienen mucho que hacer para construir un bienestar para ellos y para sus familias. Entonces, la violencia se vuelve algo que estorba para nuevas metas que los hombres se establecen en sus nuevos proyectos de vida. Claro. Ahí lo que encuentran es como una nueva comprensión, una nueva satisfacción. A veces no es felicidad, a veces es, híjoles, pues no está fácil, es preocupación, pero hay Ujú. una sensación que ahí sí hago sintonía con lo que compartías ahorita, una palabrita que comentaste, un concepto. Hay una sensación de mayor completud, se sienten más completos. Ujú. Dicen, no es solo parar la violencia, es hacerme cargo de toda mi vida, de Claro. mi pasado, de este presente, de lo que quiero inmediatamente, o sea, que tal vez se llame futuro, y con quién lo quiero hacer. Entonces viene como una claridad en los hombres. ¿Por qué? Porque la metodología sí fuerza a pensar de muchas maneras. Y eso es lo que justamente ya estamos saliendo de las metodologías multinivel, multicomponentes y las cognitivo-conductuales que enseñaban mucho con una lógica positivista de si trabajas esto, llegas a esto. Y no, aquí es pensar de una manera muy dinámica para llegar a algo que no conoces, pero que de alguna manera sabes que es mejor que lo que tienes. Claro. Eso es muy interesante, estimada Claudia. Por eso digo, sabemos menos del problema que estamos enfrentando, pero como
ciudadanas y ciudadanos, nos reunimos en grupos de reflexión con hombres y construimos ciudadanía. Ese es el mejor antídoto para parar la violencia hacia las mujeres. Claro. Pues te agradezco muchísimo, Roberto. La verdad que qué valioso converso. Te agradezco infinitamente y bueno, pues esperemos que estén atentos a los datos de Roberto Garda, que lo busquen, que estén presentes en este seminario de Salamandra y nos vemos en un próximo converso. Recuerden, cada miércoles un estreno con un experto hablando de temas diversos para el bienestar comunitario. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Roberto. Espero darte Igualmente, Claudia. en algún momento en persona también. Seguramente. Gracias, Claudia. Van muchos abrazos. Gracias por la conversación. Un placer. Gracias.